Buenas tardes. A lo largo del curso hemos intentado acercarnos a ver qué es el hombre y hemos descubierto diversos elementos, dimensiones, facultades. Hemos visto sus límites y sus aspiraciones. Quizás hasta hemos aventurado alguna definición. Pero entre las cuestiones que dejamos pendientes nos queda una que es de capital importancia. De una importancia tan grande que sin ella todo lo demás queda en el aire. Si el ser humano es más o menos algo parecido a todo lo que hemos dicho, ¿para qué es el hombre? Es la pregunta por el sentido de la vida humana y la respuesta que le demos dependerá, por supuesto, la acción del hombre, porque esta pregunta implica otra: ¿cómo llega el hombre a alcanzar su fin? Es la pregunta por el sentido de la vida humana y de su respuesta. En consecuencia, de esa pregunta depende toda su existencia. Precisamente por eso hay diversas antropologías, porque hay diversas respuestas. Por eso hay que afrontarla y conviene hacerlo ahora que el curso termina, cuando ya tenemos alguna idea de lo que el ser humano es y con el deseo de que esto nos lleve más allá del curso, a trasladar las ideas a la vida. Hemos hablado de ideas diferentes que transmitirían vidas o se cuajarían en vidas diferentes y en finales diferentes. De todas ellas, ¿dónde está lo más alto? Porque al final tenemos visiones del hombre que hablan de lo que aparece a primera vista y que nos dicen que el hombre es solo esto que aparece a primera vista. Hay otras visiones que dicen que es menos de lo que aparece a primera vista, y hay visiones que nos dicen que el hombre es mucho más de lo que aparece a primera vista. ¿Somos solo lo que hay? ¿Somos menos de lo que hay? ¿Somos más de lo que hay? Parece, a primera vista, que tenemos un cierto componente intelectual y un cierto componente material, intelectual, espiritual y otro material. Hay quien dice que somos menos que eso, que solo somos materia, que la misma inteligencia es solo una proyección o un producto de la materia. Hay quienes dicen que somos más que eso, que somos no solo una materia y una inteligencia, sino también un espíritu inmortal. Y bueno, ¿y cuál de todas estas interpretaciones termina haciendo más justicia a nuestra realidad? ¿Cuál nos explica mejor, de modo más amplio? ¿Qué explicaciones incluyen de algún modo las explicaciones alternativas? Bueno, pues de eso se trata. Esa pregunta en general, ¿de qué es el hombre?, no es solo una pregunta abstracta y en general, sino que la magna cuestión que nos planteaba San Agustín al principio del curso, ¿quién soy yo? Y por lo mismo, ¿qué sentido tiene mi vida?, hay que plantearla así, en primera persona, en carne propia. Hay, por tanto, una tensión entre lo que yo soy, mi identidad personal, y el resto de la existencia. Y por eso es necesario reflexionar sobre nuestra identidad, qué es lo que hace que yo sea yo, sobre nuestra plenitud, qué es lo que me culmina, lo que me lleva a ser lo mejor que puedo ser, y sobre la relación que hay entre nuestra conciencia y el fin al que pretendemos llegar. ¿Cómo puedo unir estos dos extremos, lo que yo soy y el fin al que estoy destinado, llamado, aspiro, ¿no? Entonces, entre esa plenitud a la que aspiro y lo que yo soy aquí y ahora, ¿qué es lo que lo une? ¿Cómo puedo llegar? Bueno, lo que vamos a hacer esta tarde es seguir más o menos este esquema. Tendremos primero una introducción en el planteamiento general de la cuestión y luego veremos 5 puntos, que aunque son 5, espero que no nos lleven demasiado tiempo. Quizás el primero
es un poco más extenso, el primero y el cuarto son quizás los más extensos, los otros son más bien breves, al menos lo espero. El primero es los datos de la identidad personal y la búsqueda de sentido, que es el problema que vamos a analizar. Luego, la existencia entendida como destino, y fundamentada sobre todo en una heteronomía, en algo distinto del ser humano que da sentido a la vida del ser humano. La existencia como proyecto, un proyecto propio y por tanto la existencia del hombre basada y centrada en sí mismo, y la existencia como vocación y por tanto la existencia como un diálogo y las implicaciones de todo esto con el amor y la conciencia. Como pórtico, me permito traer este poema de José Jiménez Lozano. Bueno, quizás son muchos poemas de Jiménez Lozano los que os estoy trayendo, pero es que hace unos meses, como sabéis, pues falleció y entonces pues es también un modo de rendirle un homenaje. Este poema está tomado de un libro en donde habla de los lirios del campo y las aves del cielo, y lo dedica a la ardilla. Y nos dice de ella que la vida es un fulgor tan breve que la ardilla, rojo relámpago del bosque, hace todo deprisa, por si la diera tiempo. A mí me parece que es un poema muy tierno, muy gracioso, con un punto de chispa y muy bonito, pero también con muchísimo sentido y con muchísima profundidad, ¿no? Porque compara dos cosas aparentemente inconexas: la superficialidad, irrelevancia, incluso pues atolondramiento de la ardilla, de un ser diminuto, un roedor pequeño, completamente intrascendente, con la trascendencia de la vida humana, que es un fulgor tan breve, ¿no? Y entonces compara la ardilla con la vida y saca una lección de la ardilla. Y esto me parece que es algo que hacen los poetas y que forma parte de su misión, que es descubrir las profundidades de la existencia en los seres que forman parte de ella y descubrir de qué son signos. Ser poeta supone precisamente eso, descubrir de qué es signo la realidad. Los poetas trabajan con signos, que son las palabras, pero nos descubren en imágenes, que son también signos, qué es la realidad, qué es lo significado, ¿no? Entonces, ¿de qué va la vida? Bueno, pues nos lo dice aquí el poeta Jiménez Lozano, con el signo de la ardilla, cuya rapidez y agilidad y premura y nerviosismo nos parece indicar que la vida hay que aprovecharla, porque es un fulgor, y fulgor es un término especial porque habla de belleza y habla de resplandor y habla de luz, pero al mismo tiempo tan breve que hay muchas cosas que hacer y quizás no nos da tiempo. Ars longa vita brevis, ¿no? Entonces el arte es largo, decía Séneca, amplio, demasiado, y la vida es muy breve. Bueno, pues lo que reflexionaremos hoy será un poco de eso, de nuestra vida pequeñita y nuestras grandes aspiraciones, ¿no? ¿Qué podemos lograr? En la sesión anterior terminábamos la sesión anterior diciendo que las soluciones, después de pensar en la muerte y la inmortalidad, las soluciones propuestas marcaban nuestro modo de vivir. Si yo sigo la filosofía de Epicuro, sigo la filosofía de Marx en la respuesta teórica que da al problema de la muerte, pues entonces, ¿cómo vivo? Si yo sigo la que me dan los hindúes, pues entonces, ¿cómo vivo? Si yo sigo la que me presenta Dante, entonces, ¿cómo vivo? Bueno, pues, ¿cómo vivimos? En función de qué es la muerte, qué es la vida. Y eso tenía que ver también con nuestra pregunta de quién soy yo, quién estoy llamado a ser, ¿no? Entonces, yo soy esto aquí, pero ¿soy todo lo yo que puedo ser o hay más yo que está por desplegarse, ¿no? Entonces, esa pregunta de San Agustín, pues como decíamos antes, nos interpela a nosotros mismos, sabiendo también, de nuevo Platón en el Fedón, que también sobre estas cosas, no solo sobre la inmortalidad del alma, sino sobre el gran misterio que soy yo, pues uno tiene que averiguarlo por su cuenta, ver cuál es la opinión mejor fundada o esperar alguna revelación que venga desde la otra orilla,
¿no? Y no hay muchos más caminos y entonces, para afrontar la vida, también sobre la cuestión de quién soy yo, ¿vale? Y entonces, como primer punto ya, hablando de los datos, la identidad personal y la búsqueda de sentido, podemos plantearnos al inicio la pregunta esta de San Agustín, de facto sum mihi ipsi magna quaestio, ¿quién soy yo? ¿No? Que he llegado a ser para mí mismo un gran interrogante, y compararlo un poco con la imagen que os presento de Norman Rockwell, el cartelista americano del siglo pasado, en este autorretrato suyo que tiene, ¿vale? Entonces, si quisiéramos responder a esa pregunta de quién soy yo, desvelar el sentido que tiene mi vida y qué significa y ese misterio, esa gran pregunta, ¿quién soy yo? Pues quizás podríamos en un primer momento acudir a lo que dicen los demás de mí, ¿no? Y entonces, pues, cuando menos algún indicio nos darían. Las personas que nos llaman padre, pues nos dicen que somos padre, que nos dan un cierto indicio. Las que nos llaman hijo, pues nos dan otro cierto indicio. Las que me llaman amigo, me dan un cierto indicio. Las que me llaman, pues, ¿qué soy para los demás? Entonces, eso puede darme un indicio de lo que yo soy en profundidad, pero también puede tener un riesgo. Yo soy lo que me dicen los demás. Yo soy, entonces, lo que los demás dicen de mí es lo que marca mi existencia. Mi existencia viene marcada por lo que los demás me imponen o esperan de mí. Bueno, en cierto modo sí, en otro cierto modo quizás no debería ser así, ¿no? Entonces, o podemos pensar que lo que soy yo es producto de una cultura. Estamos hablando en castellano porque somos producto de una historia que a partir de más o menos el año 1000 ha configurado con más solidez una lengua que es la que hablamos hoy y por eso hablamos en castellano. Entonces, claro, hablar en castellano y por tanto pensar en castellano implica también un indicio en la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Quizás no sé quién soy yo, pero sé que no soy un chino de Pekín. Bueno, pues ¿por qué? Porque estoy hablando en castellano en Madrid. Soy fruto de la biología y la biología puede responder la pregunta ¿quién soy yo? Bueno, pues sí, porque me da indicios de que tengo el ADN de los humanos y no el de las encinas, aunque puedo compartir mucho ADN con ellas, sin embargo no soy una de ellas, y entonces pues también puede darme algún indicio de mi realidad, pero desde luego quedarme solo con los datos de lo que soy en el nivel orgánico biológico y saber la secuencia de ADN, aunque pueda aportarme algún dato para saber a qué, por ejemplo, enfermedades tengo una cierta disponibilidad, pues tampoco agota el misterio de mi vida. O es lo que me define lo que son mis actos. Mi identidad está vinculada realmente tanto a mis actos que yo solo soy mis actos. Entonces, si mis actos son buenos, pues yo seré bueno, y si mis actos son malos, yo seré malo, pero así definitivamente. No puedo hacer actos buenos un día y malos otro. Bueno, eso diría que soy a veces bueno y a veces malo, sí, pero entonces, ¿cómo va cristalizando mi vida en función de mis actos? Mis actos definen totalmente a mi vida. Bueno, habrá que verlo, en qué medida sí y en qué medida no. O mis capacidades. Claro, yo tengo la capacidad del habla y puedo hablar y por eso pues soy profesor, porque puedo más o menos decir con un cierto sentido dos frases medianamente hiladas. Y bueno, pero esas capacidades definen todo lo que yo soy, agotan todo lo que yo soy, son mi identidad. Y en el momento en que yo perdiera el habla, cuando estoy afónico, sigo siendo yo, o dejo de ser yo, y entonces aparece otro en lugar de mí. Entonces, mi identidad está vinculada a mis facultades, a mis capacidades, pero ¿cómo? ¿En qué medida? ¿Con una medida de identidad completa? O mi naturaleza. Es evidente que somos seres humanos y que por tanto eso nos define. Bueno, pero eso nos define como seres humanos, pero luego cada uno es de su padre y de su madre. Y entonces el solo ser humano, pues a veces dice muy poquito de mí,
porque no marca la diferencia que hay entre mí, por ejemplo, y mis hermanos, que también son seres humanos y comparten mi cultura, buena parte de mi biología, tienen actos parecidos a los míos, capacidades parecidas a las mías, bueno, pues entonces, ser humano es un poco el ámbito en el que se realiza mi existencia, en el que estoy, pero no es algo que me define siendo exactamente la persona que soy, siendo mi identidad completa. O también mis esperanzas y mis ideales. Entonces, ¿qué importancia tiene esto en mi identidad? Claro, si yo fuera todo lo anterior y solo lo anterior, y yo no tuviera esperanzas o ideales, pues entonces, ¿qué tipo de vida arrastraría? ¿Por qué me levantaría yo por la mañana? ¿Simplemente porque estoy programado por el ADN? ¿Simplemente porque la sociedad espera que yo haga algo? ¿O porque mis padres me llaman hijo y mis hijos me llaman padre? Bueno, pues, o quizás tiene que ver también con mis esperanzas y mis ideales. ¿Y se reduce mi vida a mis esperanzas y a mis ideales? Pues espero que no, porque hay ideales que están frustrados y esperanzas que no consigo, y eso significaría que mi vida quedaría frustrada, y yo espero que mi vida no quede frustrada. Con lo cual, es claro que mis esperanzas y mis ideales forman parte de mi identidad, pero no son mi identidad. Y entonces, ¿qué soy yo? Y todas estas preguntas van dirigidas entonces al sentido de la vida, pero al sentido sobre todo de mi identidad. ¿Qué soy yo? ¿Y por qué soy distinto de los demás? ¿Y cuál es, por tanto, el sentido de mi vida? No el sentido de la vida humana en general, sino el sentido de la mía en particular, ¿vale? Es verdad que aquí, por el formato del curso, porque es una clase, porque por todas estas cosas, tenemos que hablar en abstracciones y en términos generales, pero para poder después vivirlo cada uno de nosotros en primera persona, porque de eso va la filosofía. La filosofía no es una serie de teorías que se exponen para divertimento de las gentes, sino para que las pensemos, las repensemos y las podamos vivir en la medida en que creamos conveniente, ¿vale? Entonces, decía que el autorretrato de Norman Rockwell puede ayudarnos porque en esta reflexión sobre la identidad, porque nos dice mucho acerca de Norman Rockwell. Primero, Norman Rockwell pues no está aquí, es decir, no lo tenemos delante, no sé si alguno de vosotros pudo tener el gusto de conocerle en su momento, yo desde luego no, y probablemente no lo vea nunca más que en la gloria futura, pero sin estar aquí, el autorretrato de Norman Rockwell nos habla de la identidad de Norman Rockwell. ¿Qué nos dice? Nos dice, por ejemplo, nos da una triple imagen de su autor. Nos lo presenta en primer plano de espaldas, en segundo plano de frente y en tercer plano de frente también, pero un poquito movido, y con en lugar de solo la pipa, unas gafas. Entonces, nos está diciendo, por ejemplo, que no ve bien, que necesita gafas, nos está hablando de que fuma en pipa, por supuesto, de que pinta, porque está en la acción de pintar, de que tiene un gusto personal más bien sobrio, porque tiene una camisa azul y un pantalón claro, bastante normalitos, y un pañuelo detrás y unos zapatos igualmente normales. Nos está diciendo que se dedica a la pintura, porque de hecho lo vemos en el acto de pintar, que esa pintura tiene referencias, que esa pintura como oficio suyo tiene referencias, por tanto que él no pinta como si fuera Adán, el primer hombre en la tierra, sino que tiene una tradición, y entonces se inspira en Van Gogh y en Rembrandt y en Durero, y que además antes de plasmar el cuadro tiene que observar en un espejo y tiene que hacer ensayos que están allí en la esquina superior izquierda, que tiene también unas ciertas manías, hobbies, gustos, como por ejemplo los cascos militares, porque ¿qué hace ese casco allí encima del caballete? Que es un poco despistado, porque si vemos bien, aunque no sé si se ve bien en la imagen que tenéis, pero en el cubo de basura que tiene sale de allí un cierto humo, se ve que algo se está quemando y no se ha dado cuenta, y nos habla también pues de que está bebiendo quizás un whisky con Coca-Cola o una Coca-Cola, o alguna bebida oscura, un café quizás,
y que tiene un libro y una silla, y nos habla de tantas cosas, y sin embargo a él no lo hemos conocido y no lo tenemos delante. Entonces nos habla de su trabajo, de sus modelos, de su referencia, de su tradición, de su oficio, de sus gustos, aspiraciones. Nos habla de él, pero la suma de todas estas cosas no son él. Él es algo mucho más allá de la suma de estas cosas. ¿Quién es Norman Rockwell? Bueno, ¿y quién soy yo? Y sobre todo, nos habla también de sus aspiraciones. ¿Por qué pinta? ¿Para qué pinta? Nos quiere dejar un retrato. Y un retrato, además, muy gracioso, porque el retrato no es el que está pintando en el caballete. El retrato es este que vemos completo con las 3 imágenes y todo lo demás. Entonces, es un retrato muy elocuente del pintor. Entonces, nos está hablando de una voluntad de permanencia. La sesión anterior hablábamos de la inmortalidad. El cuadro de Norman Rockwell es un cuadro que grita: quiero permanecer. Y lo voy a conseguir, aunque sea poquito, aunque sea unos años. Me voy a quedar aquí, aunque ya me haya ido. Y efectivamente se queda, pero entonces nos está hablando en el fondo del sentido de su vida. Nos está hablando de para qué existe Norman Rockwell. Para pintar y dejar huella. Y retratar la realidad más o menos como la vemos, más o menos como la vivimos, más o menos con esa sencillez y cercanía, inmediatez con la que la vemos, pero también con, por supuesto, artificiosidad, por supuesto, técnica, por supuesto, saber hacer las cosas. Es extraordinariamente difícil manejar los pinceles y las pinturas con esa destreza, y de eso también nos habla el cuadro. Entonces, por tanto, hay una tensión entre lo que Norman Rockwell anhela, permanecer, lo que quiere, y la realidad que se le resiste. La realidad, por ejemplo, de esos pinceles y de esas pinturas, la realidad del lienzo que también ofrece su resistencia. Pero la resistencia que ofrece el lienzo es una resistencia, claro, si no ofreciera resistencia, no podría pintar en él, porque el lienzo se le escaparía, se escurriría. El lienzo tiene que ofrecerle resistencia, y entonces puede el pintor plasmar la imagen en el lienzo. La pintura tiene que ofrecer resistencia, pero esa resistencia es a la vez posibilidad de la creación artística. Y el artista sabe cómo vencer y en qué medida esa resistencia. Entonces, el cuadro nos habla de la identidad de Norman Rockwell, pero también de sus resistencias, de sus deseos, de sus anhelos y de la tensión que hay entre todo esto. Y de eso va también en nuestra reflexión esta tarde. Veo que nuestra vida, mi vida, tiene que tener sentido, al menos lo deseo. Todos deseamos que nuestra vida signifique algo. ¿Para qué pinta Norman Rockwell? Si creyera que su vida no tiene sentido, no tendría que tomarse las molestias de pintar nada. Bastaría con dejarse morir y ya está. Y sin embargo no hace eso. Entonces, veo en un primer momento que mi vida tiene sentido. Y cuando menos lo deseo. Deseo que mi vida signifique algo, sea valiosa para algo, para alguien. Para mí, desde luego, pero para algo más allá de mí. Entonces, el sentido, sobre el sentido de la vida se ha meditado mucho, pero ese sentido y ese anhelo que tenemos choca también con otros datos, que son esas resistencias. Hay cosas que sentimos, que recibimos pasivamente, cosas que pensamos, que comprendemos, cosas que queremos y anhelamos, pero nunca anda todo junto. Experimentamos el contraste y la contradicción entre la experiencia, la comprensión, el querer. Yo deseo unas cosas y veo que no puedo realizarlas. Quiero salir fuera y me encuentro recluido en mi habitación. Y me gustaría pasear por el Retiro, pero no me dejan salir de casa. Y me gustaría pintar también como Norman Rockwell, y sin embargo a mí los pinceles no me hacen ningún caso. Y hay cosas que deseamos y hay cosas externas a nosotros que nos impiden realizar lo que nosotros deseamos. A veces esa resistencia es controlable, como el lienzo para Norman Rockwell, pero a veces no. Y a veces no nos queda más remedio que quedarnos en casa, porque no podemos salir.
Y si salir en determinadas circunstancias y la mascarilla nos molesta, pero sabemos que tenemos que usarla. Entonces hay una serie de resistencias que se nos imponen y esa tensión que se da entre lo que queremos y lo que podemos conseguir genera a veces, desde luego, un desajuste, pero a veces también un drama, y el drama en que consiste la vida humana. Por eso, otro poema de Jiménez Lozano, entre el anhelo, la libertad y las resistencias, ¿no? Él tiene este poema que llama, en un título latino, Ut passeres, como los gorriones, como las aves, ¿vale? Como los gorriones propiamente, ¿no? Y dice, nuestra vida, lo cuenta Beda el Venerable, contestando ad Cuthbertus Discipulus, es como un pájaro que entra en una estancia caldeada, en el gélido invierno, tempestad y nieve. Vuela en ella, siente la dorada llama y torna afuera. ¿A dónde? ¿De dónde vino? No se sabe. Solo que estuvo allí, al abrigo un tiempo corto. Ita ec vita hominum ad modicum apparet, dice Beda exactamente ad Cuthbertus. Investigaciones posteriores minuciosas se inclinan por que fue un gorrioncillo que estaba herido y nadie lo auxilió y fue a la nieve a morir. Cuthbertus, que no era filósofo, ya tuvo sus sospechas. ¿De qué nos habla el poema? Pues un poco de esta tensión que tenemos. La sesión anterior meditábamos sobre la muerte y la inmortalidad y decíamos, bueno, pues quizás no sabemos qué hay después, pero es necesario hacer una apuesta. Es necesario apostar para poder tener un sentido de la vida, ya sea a una opción o a la otra. Pero entonces, ¿qué es la vida humana? Bueno, pues quizás no lo sabemos, pero sí sabemos que estamos en ella. Sí sabemos que hemos, como el gorrioncillo, entrado en esta habitación, no sabemos de dónde venimos, no sabemos cuándo vamos a salir, pero sabemos que estamos en esta habitación y esta habitación está caldeada en el gélido invierno. Fuera hay tempestad y nieve. ¿Qué hacemos aquí? ¿Y por qué no nos quedamos aquí? Y el gorrioncillo de la historia de Beda el Venerable y de Jiménez Lozano sale fuera de la habitación y se va a morir a la nieve. Entonces, ¿y por qué se va? Porque nadie estaba herido y nadie le atendió. Bueno, pues quizás nos está indicando ya no solo la tempestad y la nieve que están fuera y que causan esa tensión de esa resistencia que decíamos, sino también el que anhelamos estar en una estancia caldeada y llena de vida y sin embargo no podemos. Y hay alguien que nos ayude. ¿Ayudamos nosotros a alguien? Bueno, pues, ¿cómo afrontamos la vida? ¿Cuál es nuestra actitud en el fondo en la vida mientras estamos en esa estancia para poder darle sentido? Decíamos que sobre el sentido de la vida se ha escrito mucho, se ha pensado mucho, de hecho la filosofía no es otra cosa más que darle vueltas al sentido de la existencia. Hay un filósofo canadiense, Jean Grondin, tiene un librito pequeño, pero muy valioso, muy recomendable sobre el sentido de la vida. En él, en un momento determinado, al inicio, hace el planteamiento general y dice, el pensamiento esencial se pregunta por el sentido de la existencia. ¿Qué hacemos aquí? Es decir, si vamos a cuál es la razón de la filosofía y por qué hay filósofos y para qué hay filósofos y cómo surge y por qué le damos vueltas a las cosas, es por esta pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Por qué y para qué? ¿O para quién estamos aquí? ¿Qué deberíamos y qué podemos hacer aquí? ¿Qué nos está permitido esperar? Como lo plantea Kant, ¿no? Entonces, ¿qué puedo esperar? Frente a ellas, frente a esas preguntas, solo cabe responder por uno mismo. No cabe que venga Sócrates y te lo diga, o que venga Kant y te lo diga, o que te lo diga esta conferencia. No, hay que responder por uno mismo. Responder, de latín respondere, es siempre comprometerse consigo mismo. Como bien lo dice el verbo latino spondeo, me empeño, yo prometo. Spondeo en latín es prometer, es ofrecer algo a cambio, ¿no? Entonces es prometo. Entonces, pues yo me comprometo, ¿vale? Entonces eso es responder. ¿Y cómo se responde a estas preguntas? Bueno, pues hay que ver qué significa eso de sentido de la vida. Entonces Grondin habla de sentido de la vida en cuatro niveles, en cuatro acepciones. Sentido de la vida es, dice,
posee en primer lugar, tanto en francés, que es en lo que él escribe, como en muchísimas otras lenguas, desde luego en castellano, un sentido direccional. Designa simplemente la dirección de un movimiento. Sentido es una meta. Voy de aquí a aquí. Voy del punto A al punto B. Y a continuación dice Grondin que claro, que esa meta está muy clara y está muy definida cuando hablamos del sentido de la vida. Tiene una meta, y la meta es la muerte. Entonces, la vida tiene un origen y tiene un final. Y el final es la muerte. Entonces, por tanto, la vida es un recorrido, nos lo decía Séneca también en la sesión anterior. Entonces, es un viaje pero que tiene punto de llegada. Y ese punto de llegada, pues habrá que ver qué pensamos sobre él, pero es un punto de llegada. Y ese punto de llegada determina cómo es el viaje. Si yo voy de aquí a Oviedo, pues sé que tengo que tener pues más o menos unos 500 kilómetros de gasolina en el coche, que es distinto de si voy de aquí a Segovia, que necesito menos gasolina. Entonces, la meta determina el modo de viaje que tengo que realizar. Bueno, entonces, el sentido direccional. Segundo, además de este sentido direccional subyacente a toda filosofía del sentido de la vida, el sentido posee también un sentido que puede llamarse significante o significativo. Esto puede ser redundante, dice también él, pero es así, es decir, el sentido de la vida es qué vale la vida, qué significa la vida, el enigma descubierto de lo que significa la vida, su peso, su dignidad. Entonces, la vida era esto. Esa frase de Nietzsche que citábamos antes, la vida era esto, que se repita. ¿Por qué? Porque es valiosa. ¿Sí? Entonces, si la vida es esto, tiene sentido, porque tiene valor, porque tiene un significado que yo he comprendido. Claro, la vida está hecha de un montón de cosas. ¿Qué significa la vida? Bueno, para mí, ¿qué significa la vida? Va ligado, por ejemplo, a qué significa ser padre, o a qué significa ser hijo, o a qué significa ser esposo, o a qué significa ser amigo. Entonces, cuando yo respondo estas cosas, estoy dándole valor a la vida total y al sentido total de mi vida. ¿Sí? Entonces, el sentido de la vida va por aquí. Pero de nuevo, esto no es en abstracto, esto está en relación directa con la identidad personal. Para mí tiene sentido la vida porque soy padre. Y entonces tengo que descubrir qué sentido tiene ser padre para tener el sentido de mi vida. ¿Vale? Pero para quien no es padre, pues tendrá que encontrar el sentido de su vida de otro modo, en otro campo, por otro camino. ¿Vale? Entonces, segundo sentido, la vida como significado. Y por eso es siempre una respuesta personalísima. Tercero, el sentido de la vida es también lo que podemos denominar, de nuevo, tautológicamente, un cierto sentido sensitivo, un olfato, una nariz para la vida. Aquí la expresión es muy del original francés, esto de la nariz de la vida y el olfato. Nosotros diríamos también, además del olfato, quizás gusto para la vida. El sentido designa, en este caso, una capacidad de sentir e incluso de disfrutar la vida, capacidad para la cual algunos parecen mejor dotados que otros, de gustar la vida, de tener sensibilidad para la vida. El sentido de la vida, la pregunta por el sentido de la vida es algo que si se responde, uno sabe a qué sabe la vida. ¿A qué sabe la vida? ¿La vida sabe bien? ¿Sabe dulce o sabe amarga? ¿Es a veces agria? ¿Es a veces salada? ¿A veces? ¿Cómo es la vida? ¿A qué sabe la vida? Bueno, pues si hemos respondido, si somos capaces de responder a qué sabe la vida, podemos responder en cierto modo qué sentido tiene la vida. ¿Vale? Y esto tiene que ver naturalmente con el disfrute, con el gozarla, con el estar, con la experiencia estética de la vida, con decir, oye, yo estoy aquí y hace frío o hace calor y lo estoy sintiendo y formo parte de ello. Y esto me lleva a preguntarme y a admirarme y a interrogarme sobre las cosas que me pasan, porque no estoy aquí como un mueble o como un cadáver, sino que estoy vivo y notando la vida, porque la vida no es algo que pasa sobre mí, sino algo en lo que yo estoy y en lo que estoy de modo activo, estoy vivo. Y el cuarto sentido se entiende también por sentido, esta vez, en un sentido un poco más reflexivo, una capacidad de juzgar, de apreciar la vida, una especie de juicio, y por tanto también de sabiduría, una sentencia que se emite cuando la vida es juzgada. La vida ha tenido sentido porque ha sido valiosa, porque ha merecido la pena,
porque ha estado bien, porque ha estado bien llevada, porque es una vida lograda, porque es una vida hecha, una vida plena. Pero esto implica de alguna forma todo lo anterior y lo asume. Y esto, pues quizás se puede lograr hoy para nuestra vida aquí y ahora, pero de modo muy parcial. Esto hay que esperar, de nuevo, primer sentido, a llegar a la meta de la muerte para decir, bueno, pues la vida tenía sentido. Por eso los griegos decían, lo recoge Sócrates en sus aforismos. Dice, no llames, y no solo él, también otros autores griegos, no llames dichoso a un hombre hasta que haya muerto. ¿Por qué? Porque puede ser que sea dichoso hoy, pero igual mañana ya no. Mañana es igual la desgracia que tiene mañana no compensa la dicha que tenía hoy. ¿Sí? Entonces, feliz es solo puede decirse con plenitud, como una sentencia definitiva, cuando la vida ha terminado. ¿Vale? Entonces, y esto implica, por tanto, una sabiduría. Teniendo esto en cuenta, la vida, el sentido de la vida, que es siempre un sentido personal, y que por tanto cada quien lo tiene que responder, pues puede entenderse de distintos modos. ¿Vale? ¿Cuál es en definitiva el sentido de la vida humana? Pues varias respuestas pueden darse en función de las premisas que se pongan al formular la pregunta. Si yo veo, o si pienso, si me imagino que el sentido de la vida viene determinado por las cosas que me ofrecen resistencia. Les decíamos, están mis anhelos, está mi libertad, mis capacidades, pero también está la resistencia de las cosas. Bueno, si yo creo que lo que me impone el sentido de la vida es la resistencia de las cosas, bueno, pues entonces voy a tropezarme con muchas cosas continuamente. Y entonces voy a ver que todas mis esperanzas, todas mis ilusiones, todos mis anhelos van a encontrar mucha resistencia y voy a terminar creyendo que la vida es un destino que se me impone desde fuera y que por tanto son otros, fuerzas cósmicas o el gobierno, da igual, los que determinan el modo de vida que tengo que llevar yo. Y por tanto no me queda más remedio que, por muchas esperanzas e ilusiones que tenga, aguantarme y ajustarme y seré un héroe trágico, pero trágico. Y entonces, pues eso es el destino, ¿no? O bien puede ser que yo diga, no, yo entiendo que la vida viene determinada, el sentido de la vida viene determinado por mis anhelos, mi libertad, mis proyectos, esto es muy importante para mí, yo tengo que llevarlo adelante y tengo que realmente llevarlo a cabo porque es mi vida, yo con mi vida lo que yo quiero y soy libre y es para eso la tengo. Y entonces, pues, mi vida será mi proyecto, un proyecto titánico. Me esforzaré por vencer todas esas resistencias y terminar también siendo un héroe, pero un héroe titánico. Y luego puede ser que yo entienda que la vida es distinta, no es ni lo uno ni lo otro, sino que viene determinada por el diálogo entre libertades y que se encuentran y que buscan una armonía, y entonces mi vida pues la puedo entender como una vocación. Y vamos a ver cada uno de estos planteamientos, porque son planteamientos que se han dado históricamente, con los cuales los hombres afrontamos el sentido de la vida en primera persona. Y entonces, pues a veces efectivamente nos encontramos con héroes trágicos o con titanes o con gente que vive realmente pues esperando y dando pues con generosidad, ¿no? Y alegría. Entonces, vamos a verlo. Primero, la existencia como destino. Tenemos en la imagen una pintura francesa del 19, muy academicista, muy clásica, del pobre Edipo guiado por su hija Antígona, ya ciego, saliendo al exilio de Tebas. Tebas, que tiene la peste, de hecho la pintura se llama La peste en Tebas, y está toda la gente allí mirando mal a Edipo porque es el causante de la peste, señalándolo, apartándose moribundos y eso, ¿no? Y el culpable del mal es Edipo. ¿Y Edipo quién es? Bueno, pues Edipo es una historia trágica que no puede ser más trágica, que es el chico que tenía grandes ilusiones, grandes esperanzas, pero tiene una vida desgraciada y termina cumpliendo aquello que quería evitar. El oráculo decía que tenía que casarse con su madre y matar a su padre. Para evitar esto, huye de las personas amadas a quienes considera su padre y su madre. En el camino mata a un hombre que resulta que es su padre,
y llega a Tebas y se casa con la reina, que resulta que es su madre. Y entonces, pues claro, ha cumplido su destino, pero su destino es una cosa trágica. Su voluntad y su anhelo iban por otro lado. Él quería otras cosas, pero esto le ha sido impuesto por los dioses. ¿Por qué? Por una maldición de sus tatarabuelos, y de sus bisabuelos, y de sus abuelos, y de sus padres. Y entonces es una especie de pecado original que cae sobre él de modo contundente, que él es aparentemente inocente y sin embargo no puede evitarlo. Entonces, claro, su existencia es trágica. Es muy significativo que al final de su vida, en la versión que nos da Sófocles, este hombre que es una figura doliente, que el destino la ha machacado, termina convirtiéndose en un objeto de bendición. Quien le reciba será una ciudad bendecida por los dioses. Bueno, pero ese es el momento final. De momento, Edipo es una figura trágica y que en él puede constatarse perfectamente la contradicción que hay entre nuestro anhelo y nuestro esfuerzo con el resultado fatal. Da igual lo que hagas, vas a suspender el examen. Puedes estudiar todo lo que tú quieras, pero los hados van contra ti y entonces vas a suspender, sí o sí. Y ya está. ¿Por qué? Porque ese día te has puesto nervioso, lo que sea, el profesor te ha mirado mal, lo que sea. Vas a suspender. Y no puedes hacer nada en contra. Esto nos hace descubrir la resistencia inexorable de las cosas. Hay cosas que no podemos cambiar. Estamos en un momento en donde lo vemos, es decir, ya quisiéramos no estar en un estado de alarma y quisiéramos no tener el virus y quisiéramos y no podemos. Es decir, se nos ha impuesto desde fuera y no por conspiraciones y teorías conspiranoicas, no, sino porque la realidad se impone y hay cosas que podemos evitar y hay cosas que sencillamente no podemos. Comprendemos en estas situaciones que somos limitados, que somos pequeños. ¿Qué nos queda? Pues muchas veces la solución que hemos encontrado es la de vivir en tragedia, en resignación y en heroísmo. Es decir, bueno, pues no puedo hacer nada, pues me resigno y ya está, y que me machaquen. A eso nos llamaba Heidegger, o a sacar pecho y decir, bueno, pues que venga el golpe, pero yo no me hundo. Bueno, pero al final te hundes igual, porque también te acaba matando todo esto. Entonces, ¿quién ha sostenido esta idea? Porque no es de ahora, no es por la situación que vivimos, es algo muy viejo en la humanidad, los mitos, Edipo nos habla de ello, pero esto pone en conflicto la determinación y la libertad. Entonces, la determinación es esa resistencia de cosas de fuera, del hombre, independientes de su querer, de su libertad, que se le imponen. Y si se me imponen tanto, terminan anulando mi libertad. Si lo que yo soy y el sentido de mi vida vienen determinados por los dioses, por el destino, por lo que sea, fuera de mí, pues entonces yo soy una marioneta, yo soy un juguete, mi libertad es meramente aparente. Las religiones antiguas han ido frecuentemente por aquí. La rueda que simboliza el hinduismo y el budismo va por aquí. Esto es un destino externo en el que se le ha impuesto al hombre y el único modo de escapar es, como decíamos también en la sesión anterior, el ir hacia el nirvana, ¿no? Al no ser. Pero a veces encontramos que desde luego el estoicismo, Séneca, hemos hablado de Séneca y de Heidegger, bueno, pues Séneca decía, ducum nolentem fata, ducum volentem fata nolentem trajunt. Los hados, el destino, conducen casi de la mano al que consiente el destino y al que no lo consiente lo arrastran. Entonces tú vas a suspender el examen. Si tú consientes el hado, el destino, pues bueno, pues vives tranquilamente tu curso y ya está, al final suspendes y tan tranquilo. Si tú te resistes, pues te van a arrastrar al mismo destino, con lo cual vas a terminar suspendiendo y vas a ir de mala gana. Bueno, pero era de nuevo lo que nos decía Heidegger también, somos seres para la muerte y da igual lo que hagas, ya está, ese es tu destino.
Hay otros autores que han entendido también en estas categorías la vida humana y el sentido de la vida humana, desde luego los materialismos, que dicen que, claro, si el hombre es fruto de una materia y está metido en una evolución y es fruto de una biología o de una sociología, y lo que determina el sentido de mi vida es lo que otros piensan de mí, la sociología, o la biología, el ADN, me dice ya cómo soy y cómo tengo que morirme, bueno, pues entonces yo no tengo nada que hacer más que aprender el papel de memoria, recitarlo sin ninguna pasión y cumplirlo. Pero también los economicismos nos dicen que, claro, que la economía está sujeta a unos ciclos inexorables, que son como las órbitas celestes, así de inalterables, y que ya está. Y entonces pues uno tiene la fase de producción, la fase de auge, la fase de crisis, la depresión y tal, y así sucesivamente. Y entonces uno dice, bueno, y no podemos hacer nada para evitar que haya miseria en el mundo en estas fases de depresión, cuando menos preverlas y... No, porque esto es un ciclo y tiene que llevarse a la gente por delante. Bueno, pues entonces el sentido de la vida humana es estar sometido a los ciclos económicos, no menos que a los ciclos climáticos, y ya está. Son cosas que no controlamos y que por tanto nos rendimos al lado. Podemos vivir heroicamente, pero al final terminamos muriendo. También los idealismos, el espíritu absoluto de Hegel no es más que esto, es decir, da un poco, por eso Marx habla después de la muerte humana como habla, porque ha leído a Hegel y se lo ha creído. Y entonces, si lo que importa es no los momentos puntuales del espíritu absoluto que somos tú y yo, sino el espíritu absoluto en sí mismo, pues entonces que te mueras tú o que me muera yo, da lo mismo. Pero entonces, si das lo mismo tú y doy lo mismo yo, lo que importa es la vida del espíritu absoluto. Esa es libre, pero tú y yo no. Y entonces tu sentido de la vida está en sumarte al espíritu absoluto, en disolverte en él. Y eso, este señor que es Wilson, pues nos dice que nuestra vida está determinada por la biología, que somos en el fondo como las hormigas que tiene el delante, y que las sociedades humanas son como las hormigas, y que incluso eso que nosotros llamamos amor y generosidad y todo eso, pues viene determinado por las necesidades del hormiguero, y punto. Si el hormiguero necesita de ti un comportamiento generoso para la vida del hormiguero, pues lo tendrás, pero no es porque tú quieras tenerlo, sino porque estás determinado biológicamente para ello. Todo esto es concebir que la vida humana viene determinada completamente por algo detrás de ella, aparte de ella, distinto de ella. Quieren explicar todas estas interpretaciones, esas resistencias con las que nos encontramos, que son resistencias reales. Es verdad que yo tengo una biología, es verdad que hay un movimiento económico, es verdad que hay producción, es verdad que hay que la sociedad tiene unos movimientos también, naturalmente, pero dejan sin explicar el dato de la libertad humana. Y por eso el gran problema es que si yo las acepto, renuncio a ser humano, me rindo. Y empiezo a vivir, pues efectivamente, como viven las hormigas. Y estamos en un momento, en una situación en donde tenemos un enorme riesgo de terminar siendo hormigas. ¿Por qué? Pues porque precisamente por la situación extrema en la que estamos, de peligro y de pandemia, pues entonces hacemos cesiones de nuestra libertad en función de un bien mayor, pero puede ser que esto se aproveche para terminar convirtiéndonos en hormigas. Y entonces la línea es muy tenue y desde luego hay quienes están dispuestos a cruzarla y sobre todo a hacerla cruzar. Entonces es muy peculiar el momento también por esto, ¿no? Entonces el gran problema de esto es decir, bueno, pues es el destino, es el tiempo, es lo que nos ha tocado y ya está, y me rindo. Y entonces dejo de ser humano, dejo de tener mi iniciativa propia. Ya me mantiene el Estado, me da la pensión esta, ya no tengo que esforzarme, ya tengo la vida resuelta y ya que me digan qué es lo siguiente que tengo que hacer. La existencia como destino. Pero hay otro modo de afrontar la existencia, también históricamente la hemos afrontado de otro modo, y es la existencia como proyecto. Constatamos, parte también de unos hechos, constatamos la libertad y la fuerza del anhelo, es decir, nosotros tenemos experiencia inmediata, evidente, cada uno, para sí mismo,
de las cosas que anhela y de las cosas que quiere. Y también de la propia libertad. La libertad es verdad que no se puede demostrar matemáticamente, ni empíricamente, pero no hace falta, porque cada uno es interiormente, está convencido de que es libre, de que hace cosas porque quiere y hace cosas y no hace cosas porque no quiere hacerlas. Entonces constatamos la evidencia de la libertad y la fuerza de nuestro anhelo. Tenemos esas esperanzas que queremos cumplir. Constatamos los grandes logros realizados y también, sobre todo en el momento de la cultura en el que estamos, en el momento de la civilización en el que estamos, porque esto no se da tanto en el mundo antiguo también, pero de otra forma, y en el mundo medieval de otra forma, pero es sobre todo un fenómeno, un modo de afrontar la vida en el mundo moderno, en la modernidad. Desmitificamos el mundo y los dioses. Entonces, la existencia para nosotros tiene tres polos, siempre ha tenido tres polos: los dioses, el mundo y nosotros. Entonces, en esos tres polos, la época moderna, la modernidad, después del Renacimiento, quizás incluso antes, ha ido orillando los otros dos y ha acrecentado, ha intensificado la importancia que tiene el hombre. Entonces, desmitificamos el mundo es un espacio para ser controlado, y los dioses, si existen, están allá arriba, no les importamos demasiado, eso sí existen, y si no existen, pues tampoco hay que preocuparse de ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué queda? Pues queda el hombre, que es el dueño del mundo, y entonces el hombre que se hace a sí mismo, como en esta escultura. Y entonces, claro, esto se da en momentos de exaltación antropocéntrica, y claro, esta escultura es muy significativa, es una escultura americana, y entonces, pues, ¿qué hace? Es the self-made man, el hombre hecho a sí mismo. Claro que es también, además, muy americano, un hombre se hace a sí mismo, ¿no? Tú te has construido tu propio destino, tú te has construido tu propio proyecto, tú has llegado a ser el presidente de los Estados Unidos porque cuando tenías 18 años hiciste tu gran empresa y entonces no le debes nada a nadie, ¿no? Entonces, y está allí, es muy gráfica, muy plástica la escultura, un bloque de granito del cual va surgiendo un hombre que se está tallando su propia vida. Claro, pero esto tiene un pequeño truco, y es que hay una escultora, es la obra de una escultora, y es esta la que realmente talla al hombre, el hombre no se talla a sí mismo. Y además es muy significativo para mí que sea escultora y no escultor, porque habla de la presencia de una madre, ¿no? de que el hombre necesita una madre que le dé vida y que le nutra y que le haga realmente un hombre, que uno no es hombre si no tiene una madre, ¿no? Y eso, si no es hijo de Eva. Entonces es muy significativa esta imagen precisamente por eso, ¿no? Porque muestra que la escultura sola, aislada, es una ficción. La escultura aislada es un imposible. La escultura ha tenido una escultora que la ha pensado así, y de la cual depende totalmente la escultura para ser ella, ¿vale? Entonces, la existencia como proyecto, pues lo que hace es poner también en conflicto la libertad contra la determinación. Lo otro era la determinación contra la libertad, pues ahora es la libertad contra la determinación. En el fondo son dilemas. La existencia es o libertad o determinación. Si escoges el destino es porque has escogido la determinación, si escoges el proyecto es porque has escogido la primacía de la libertad. Vale, esto, como decimos, es muy moderno, es la Ilustración, es Napoleón coronándose a sí mismo. Claro, David, el pintor, tuvo el buen gusto de no celebrar ese momento, sino de celebrar la coronación de Josefina, no cuando Napoleón le arrebata la corona al Papa Pío VII y se la pone sobre sus sienes, ¿no? Entonces, pero es eso, es decir, Napoleón, ¿quién es? Pues es un titán que quiere él solo conquistar el mundo y cambiar el mundo y eso. Y entonces, pues claro, es algo que lo tiene él, pero no solo él. Según el cartel de abajo, pues es algo relativamente reciente y está todavía presente, y es algo, pues, como eso, muy americano, y cada quien se hace a sí mismo, pero es algo muy propio del liberalismo y de las ideologías, de todas las ideologías, la ideología de género: yo defino lo que soy; del animalismo: yo defino cuáles son los límites de lo humano, y si no hay límites, pues es porque yo lo defino; y del cientificismo: yo voy a conseguir
yo voy a conseguir, la ciencia va a conseguir el nuevo proyecto del hombre, y por eso el transhumanismo. Nosotros vamos a decidir el nuevo paso de la evolución, y entonces vamos a construir nuestro propio proyecto. Pero también el historicismo y el vitalismo, cuando Ortega opone naturaleza e historia, está también en esto. Naturaleza es determinación, historia es libertad. Entonces, cuando dice, el hombre no tiene naturaleza, sino tiene historia, está en este falso dilema, en este dilema radical en donde es necesario optar por uno de los dos extremos, pero olvidando el otro. Y eso, pues aquí está el texto de Ortega, ¿no? En suma, que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. O lo que es igual, lo que la naturaleza es a las cosas, es la historia como res geste al hombre, la historia como sistema. Y entonces, y tenemos aquí pues grandes hombres que dicen que se han hecho a sí mismos. Bueno, lo dicen, pero claro, hay muchas, si volvemos a la imagen de Wilson, muchas hormigas obreras para que haya una reina. Entonces, claro, ¿en qué sentido la reina se hace a sí misma? Bueno, pues en el sentido de que tiene miles de obreras detrás, ¿no? Esto, pues, desde luego, se ha planteado en la cultura. Esta novela de Aldous Huxley, de Brave New World, plantea en el fondo este titanismo, es decir, una sociedad que se ha construido su propio proyecto y que se hace a sí misma y que, claro, ¿cómo termina? Que luego se lleva a la pantalla en distintas versiones, como en La Isla y en Transcendence, ¿no? Entonces, quieren explicar la libertad, pero dejan sin explicar la resistencia. Entonces, eligen uno de los dos extremos del dilema, pero los extremos se tocan, y entonces al final caen en las mismas contradicciones que los anteriores, porque en el fondo se trata de falsos dilemas. El gran problema que genera esto es que el hombre termina estando solo. Creo que estoy yo solo, y el hombre, no man is an island, ningún hombre es una isla. Entonces, el hombre no puede hacerse a sí mismo. Para llegar a la existencia necesitamos de otros. Para subsistir en la existencia necesitamos de otros. Y para llegar a la plenitud en la existencia, en el amor, necesitamos de otros. Entonces, esto está apoyado en una ficción, en una irrealidad. Por eso es necesario entender, creo, la existencia como vocación. Aquí constatamos también, y son un poco los datos, la tensión, la misma tensión entre libertad y resistencia. Constatamos también la falacia del falso dilema, ni lo uno ni lo otro por separado. Pero además intuimos la necesidad de una armonía. Tenemos que armonizar la libertad con la resistencia. En palabras de Ortega, la naturaleza con la historia. El presupuesto de este planteamiento es el orden y el amor. Es un doble presupuesto. Un presupuesto de orden, de que la existencia es ordenada, es decir, las cosas más o menos tienen que encajar, no son dialécticas, no están enfrentadas, chocando en guerra unas con otras, o no deberían, sino que tienen que embonar, tienen que encajar bien, tiene que estar integrado y ordenado. Y por otro lado, el vínculo de este orden es el amor. Es decir, el amor entendido no solo como atracción de lo inferior a lo superior, no solo el amor como lo describe Platón en el banquete, de lo que es menos hacia lo que es más, entonces, o como lo describe Aristóteles cuando habla del motor inmóvil. El motor inmóvil mueve porque todas las cosas aman el motor inmóvil, pero el motor inmóvil no ama nada. Entonces, porque no necesita nada. Entonces, el amante ama al amado porque ve la belleza del amado y ve su propia fealdad. Entonces ve que lo otro es más, ¿sí? No es ese tipo de amor, sino un amor de donación. Un amor de tú vales tanto que merece que yo te entregue mi vida. Un amor de donación. Entonces, con estos presupuestos se descubre que esos dos polos del falso dilema, libertad y resistencia, no son opuestos, sino contrastes. No son enemigos irreconciliables, sino que son realidades respectivas. Que la libertad está para la resistencia y la resistencia para la libertad. Y entonces se descubre una relación dialógica entre los tres polos, entre Dios, el hombre y el mundo. Y eso nos lleva a
entender la relación dialógica entre esos tres polos y a una especie de teoantropocentrismo propio de la filosofía y de la filosofía de la Edad Media. Sin duda, San Agustín es uno de los autores que defiende este planteamiento. Está presente en la imagen bíblica del hombre, en la imagen patrística. Nos hiciste para ti, dice San Agustín. Le dice a Dios, nos hiciste para ti. Entonces, claro, si mi existencia es mía y por tanto toda mía, pero está hecha para corresponder a la existencia de otro, que a su vez me ha creado a mí por amor, entonces su existencia es respectiva de la mía y la mía respectiva de él. Entonces puedo entablar un diálogo. Los dioses ya no son algo de lo que tengo que tener miedo, sino alguien con quien puedo entrar en relación de amor. Es, por supuesto, la imagen medieval y autores como Guardini, como Eugenio d'Ors, como Alfonso López Quintás, tienen este tipo de planteamiento. Y esto permite, de un modo real, que mi historia entre en la historia, es decir, que mi historia pequeñita entre en la historia universal. Entonces, si esto es así, entonces mi historia es mi existencia y mi identidad, por tanto, tiene sentido como vocación. Entonces es la realidad que me interpela y la conciencia mía que responde a esa realidad. ¿Qué es entender la existencia como vocación? ¿Qué es una vocación? Una vocación es una llamada. Pero si es una llamada, ¿es de quién? ¿Y a qué? ¿Quién me llama? ¿Y a qué me llama? No plantear esto es sacarle la vuelta, es huir. Entonces, no plantear así la existencia o la posibilidad de que la existencia sea esto es de alguna forma una huida. Plantear así la existencia es ya empezar a buscar el sentido de mi vida, pero además intentando superar ese dilema, a mi entender, falso y absurdo, de libertad o resistencia. Y es empezar a vivir la vida con sentido. Entonces, si yo respondo a esa llamada, si yo busco esa llamada y veo en qué consiste y respondo, pues entonces mi vida empezará a ser vivida con sentido. Eso requiere naturalmente la escucha, requiere que yo tenga un oído atento, un oído interior atento y una fidelidad a la conciencia para poder responder. En el fondo, Sócrates, cuando nos habla del genio interior, pues quizás está reflejando precisamente esto. Y por tanto, la existencia como vocación o mi identidad personal como vocación implica asumir mi existencia con responsabilidad y con esperanza. Es muy importante esto de querer escuchar. ¿Pero querer escuchar a quién? Bueno, pues quizás la respuesta inmediata no la tengo. ¿Por qué? Pues porque puede ser que no lo haya escuchado nunca y que esté muy perdido. Pero hay una primera respuesta inmediata que es próxima, pero que es verdadera, y es a la realidad misma. La realidad me interpela. Antes decía, claro, el sentido de la vida para mí tiene que ver con qué significa ser padre. ¿Por qué? Pues porque tengo hijos. Entonces, ¿cómo alguien me llama? No sé quién me llama, si los dioses inmortales o vaya usted a saber quién, pero desde luego me llama mi hijo que pide que pase un tiempo con él. Esa es la realidad que me interpela. Y yo descubro mi vocación de padre pasando tiempo con mi hijo, no pensando en el siguiente ensayo sobre la paternidad, sino pasando tiempo con mi hijo. Entonces, descubro la realidad de mi vocación en la realidad que me interpela en estas cosas diarias. Entonces, si soy profesor, pues la realidad me interpela en las dudas de mis alumnos y en el bien de mis alumnos y en el que mis alumnos terminen aprendiendo la asignatura. Entonces, yo tengo que responder a mi vocación precisamente respondiendo a esto. Entonces, tengo que escuchar la realidad misma para poder enterarme de mi vocación. Julián Marías, que tenía también este planteamiento, tiene páginas hermosísimas sobre la vocación y dice, por ejemplo, lo siguiente: el núcleo más profundo de la moralidad es la elección entre el bien y el mal, afecta a la vocación, ante todo por su carácter global. La vocación afecta a toda la vida, que corresponde al sistema de la vida, que es lo que a última hora decide dónde encuentran su justificación todos los contenidos parciales. ¿Tengo yo que estudiar matemáticas o no? ¿Tengo yo que pagar Hacienda o no? ¿Tengo yo que hacer la compra hoy o mañana? Todas estas preguntas pequeñitas
tienen sentido si mi vida entera la entiendo como una vocación, porque entonces serán momentos de cumplimiento de esa vocación. Si yo no he resuelto qué es mi vocación, hacia dónde va mi vida, y a quién respondo, ante quién respondo, a qué me invita, a qué me pide, entonces iré dando palos de ciego. Y hoy será hacer la compra y mañana será pagar Hacienda. Porque toca, porque me lo impone el destino, o Hacienda, que para el caso es lo mismo y a veces más inexorable. Y entonces, claro, pero entonces mi vida se me va diluyendo. En cambio, la vida entendida como vocación es una vida vivida en diálogo y en plenitud. Cada acto personal se funda en el sistemático de la vida entera. Su importancia depende de la medida en que el conjunto gravita sobre él y lo hace posible, y es la vocación la que confiere unidad y unicidad a la persona. Si yo sé para qué soy, en definitiva, sabré qué son las cosas que tengo que hacer día a día. La vocación se manifiesta en una pluralidad de llamadas a diversas cosas a lo largo de la vida. La combinación de estas llamadas con el azar define la posibilidad de las trayectorias. En este contexto vuelve a aparecer la autenticidad, y no ya en nuestra reacción efectiva, sino en las llamadas mismas. Es lo que decíamos antes. Entonces, cada instante de mi vida me va diciendo cómo tengo que responder a esta vocación. Bien, vamos a dejar a Julián Marías. Y entonces, si yo entiendo mi vida como vocación, entonces resulta que se armonizan los polos como un juego de libertades y diálogo. Ya no es el destino o la resistencia y mi libertad, sino que esa resistencia es resistencia porque forma parte de otras libertades. Entonces, claro, el gobierno tiene su libertad y yo la mía, y yo lo entiendo como resistencia. Pero, y si, claro, en otras circunstancias quizás sería posible intentar establecer un diálogo, bueno, pues quizás las cosas serían más armónicas, ¿vale? Entonces, si yo entiendo la existencia como vocación, entonces la resistencia no deja de estar, pero es un juego de libertades. La resistencia del mal, esto también hay que tenerlo presente, es siempre insidiosa y siempre va a estar allí, y es una resistencia que hay que contar con ella, pero puedo superarla desde dentro y con el bien. Aprendo, si entiendo la vida como vocación, aprendo a vencer el mal con el bien. ¿Por qué? Porque veo mi vida en un arco mucho más amplio. Esta forma de entender la existencia tiene una serie de problemas, y uno de los problemas fundamentales es que solo se convence de que la vida es vocación si se empieza a vivir así. Es decir, aquí no vale el planteamiento teórico. Aquí el planteamiento teórico es, bueno, sí, eso es algo muy bonito que dicen determinados filósofos, pero pues será para ellos. Yo solo podré comprender de verdad que la vida es vocación y que por tanto el sentido de mi vida, el para qué de mi vida es un responder a alguien, habrá que ver quién, pero es un responder, ¿vale? Si empiezo a vivirla así. Pero esto implica que la vida es descubrir que la vida es un misterio en el que hay que entrar. No es algo que se observa desde fuera, ni que se pone sobre la mesa del laboratorio para analizarlo y descuartizarlo y ver de qué está hecha, sino que se está viviendo en ella, y entonces es algo que nos abarca y que es muy difícil de comprender y es muy compleja. Desde fuera puede parecer insuficiente, es decir, si yo lo veo en la distancia, puede parecer eso, poético, romántico, bonito, pero no real o invivible. Tengo que empezar a hacer experiencia de esto. Ahora, el peligro también, si la empiezo a vivir, es derivar a una especie de buenismo. Es otro peligro que tiene entender la vida como vocación, porque como, claro, todo es bueno y todo es tal, entonces creer que todos son falsos dilemas, ¿sí? Que, claro, hay dilemas, libertad o resistencia. Hemos dicho, pues es un falso dilema porque tienen que son respectivos el uno al otro. O el partido de los padres o el partido de los hijos. Pues mire usted, no hay padres sin hijos ni hay hijos sin padres. O profesores o estudiantes. Pues es que no hay profesores sin estudiantes ni estudiantes y profesores. Claro, pero es que hay dilemas reales, o bien o mal. Eso no es un falso dilema. Eso no son contrastes que buscan el punto de armonía. No, el bien tiene derecho a estar y el mal no tiene derecho a estar. Y el mal hay que eliminarlo. Entonces, ¿y hay que eliminarlo cómo? No con más mal, sino con el bien. Porque el bien tiene derecho a estar. Entonces, el peligro es
derivar al buenismo, creer que todos son falsos dilemas, que también hay verdaderos dilemas y hay en verdaderas situaciones límite. El gran problema es también, otro gran problema de esta visión de la vida como vocación, es que exige, claro, si uno de los presupuestos era el orden y el amor, o si queremos en expresión de Agustín, el orden del amor, exige la paradoja de morir para tener vida y darla. Entonces, claro, no es ese amor de atracción y ya, sino que es el amor de donación de quien dice, tu vida merece que yo te dé la mía. Exige el heroísmo, exige esto. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque un padre está dispuesto a dar la vida por su hijo. Claro, ¿por qué? Pues porque es mi vocación de padre, no es un oficio que tengo, no es un trabajo de unas horas determinadas, no, mi vida es esta. Y entonces, merece la pena dar la vida por esto, claro que sí. Entonces, pero muriendo, doy vida y tengo vida, ¿sí? Entonces paso a esa inmortalidad de la que también hablábamos. Por eso, pues, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Pues, ¿cuáles son las premisas básicas de nuestra imago metafísica? Esto es lo que tenemos que preguntarnos, y además preguntárnoslo al final del curso. No solo al final de esta conferencia, sino al final del curso. Hemos hablado del hombre y de lo que es, lo que no es, sus elementos, sus facultades, sus dimensiones, tal. Bueno, pero desde unas premisas determinadas. ¿Cuáles son las premisas básicas de mi imagen metafísica? ¿Desde dónde entiendo yo la realidad? Los datos son que estamos en la vida con deseo, libertad y unas alteridades, otro tipo de realidades distintas de nosotros, que podemos experimentar como resistencias o como posibilidades, como gente o personas o cosas incluso con las que podemos entrar en diálogo, como el lienzo de Rockwell, o simplemente pasar de ellos. Se trata de vivir la vida, y vivirla significa sentirla, por tanto captarla con sensibilidad, y captarme en relación con ella, sentirla como siento el frío y el calor, sentir la vida, saborearla. Pero también pensarla, enterarme de qué va, comprenderla, y por eso la inteligencia, captar su sentido y el mío en relación con ella, y amarla, amar la existencia, elegirla. Amar es elegir, es decir, yo te quiero a ti y por tanto me entrego a ti. Y por tanto es libertad, y por tanto es darme, y es conciencia y es entrega. En este texto, que no vamos a leer detalladamente porque nos estamos pasando de tiempo, en este texto Grondin nos viene a decir que para tener sentido de la vida, para encontrar realmente si la vida tiene algún sentido, es necesario vivirla como si fuera a ser juzgada. Y esto es verdad, y es también una de las grandes intuiciones de los hombres a través de los tiempos. Por eso, de nuevo, los egipcios tenían el libro de los muertos, y por eso los hindúes tienen la ley del karma, y por eso la teología cristiana tiene la teología del juicio. Entonces, porque la vida merece la pena vivirse, si merece la pena vivirla como algo que es juzgado. Entonces, tenemos que vivirla para que al final se nos diga aprobado y bien hecho. ¿Y quién nos lo dice? Bueno, eso es otro asunto, pero de entrada nuestra propia conciencia, que no es un juez al que podamos despreciar, sino que si la vida hay que vivirla realmente de acuerdo con la identidad de lo que somos, solo la podemos vivir de acuerdo con nuestra conciencia, que es el juez más imparcial y más duro que tenemos dentro de nosotros mismos. Si la vivimos como destino, lo que nos diga la conciencia nos va a dar igual, porque la realidad nos vendrá impuesta por fuera. Si la vivimos como proyecto, lo que nos diga la conciencia nos dará igual, porque nuestro proyecto será el de nuestros caprichos, no el del bien y el mal, sino el de nuestros caprichos. Solo si la vivimos como si fuera una vocación, una invitación de alguien que nos invita a la vida y a vivirla con sentido y plenitud, la podemos vivir de acuerdo con la conciencia, porque en la conciencia descubrimos la invitación a esa vida a la que somos invitados. Y por tanto es ella la que nos juzga. Por eso, concluimos, el deber de escuchar y seguir la propia conciencia, el deber de formar esa conciencia en la verdad y en la verdad del bien, no en la verdad desligada del bien,
y el deber de configurar mi vida de acuerdo con esa verdad del bien, de hacer la verdad en mi vida, de ser verdadero, de vivir en la verdad. Y por eso, pues, concluimos con este texto de Sócrates, del Fedón, que hemos traído ya varias veces, en donde vemos el momento final, en donde va a beber la cicuta, y nos dice, ¿y esto? ¿Tenemos pruebas definitivas? No, mire usted, no hay pruebas definitivas. ¿Por qué? Porque la prueba es la vida misma. La prueba es haber vivido de tal forma que sepas, al final, si tu vida ha merecido la pena o no. Y eso, pues es lo que marcará nuestras propuestas para vivir, el cómo vivimos, el quién soy, todas esas preguntas, pues al final la victoria de Samotracia es como una especie de imagen de aquello a lo que estamos llamados. No tenemos, como ella, un rostro definido, está por hacerse, pero tenemos alas y podemos volar. Y está en nuestra vida implicada mucha belleza, no toda la que esperamos, porque faltan cosas, faltan brazos, falta el rostro, como decimos, y desde luego ahora pesa, es un bloque de mármol, y estas alas piden liviandad, pero quizás estamos llamados a eso, invitados a eso, y hay que, cuando menos, plantearnos la pregunta y ver cómo podemos responderla. De modo que con esto pues concluimos esta sesión. Muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido un placer estar aquí con vosotros.